Vale, siempre como hay caras nuevas, hago la intro un poco más intro de verdad y así lo explico. Siempre hacemos como un poco de presentación, pues presentando comunidad, la charla, al ponente, etcétera, tal. En esta ocasión, como era un poco más familiar, vamos a decir, no era la intención, pero bueno, simplemente deciros que esta charla era un poco pensada diferente, lo que os estaba contando, por un poco hacer esa recopilación de, oye, llevamos X meses hablando de ciertas cosas o llega gente de fuera, pero hay ciertos temas que a lo mejor no se han tocado, se han dado por hecho, no vamos a darlos por hecho, sino que vamos a exponerlos de manera súper general, o sea que si luego a alguien le interesa cualquier cosa ya nos parábamos y profundizamos y metemos, pero como muchas veces decimos Complex Problem Solving o CPS y pues ahí lo llevas, ¿no? Con todo el campo enorme que es eso. Así que un poco esta charla pretendía ser eso y pretendíamos hacerlo un poco dinámico en el sentido de, oye, si alguien viniera de fuera, poder tener como también este material, que sepáis también que se graban las charlas, tenerlo como de manera más dinámica y que sea un poco más preguntas-respuestas, más que un poco el formato ponente, así que sentiros completamente libres e invitados a participar, que es la idea, más que simplemente como exponer, que la gracia de esto es usarlo y que realmente tenga una utilidad. Así que nada, habíamos pensado, como tenemos 2 micros, hacer un poco esa dinámica de, perdón porque sea así, pero no he encontrado nada a lo que engancharlo, así que hacer como un poco ese rol como de azafato de micrófonos para que luego se escuche bien y que tenga ese punto, ¿vale? Así que nada, yo te dejo Perfecto. para ti la arena y le damos. Genial. Pues nada, como decía Paula, hoy el objetivo era una cosa que se ha ido saliendo como en las diferentes como charlas, sobre todo un poco después, de oye, ¿cómo empiezo a mirar esto? Me parece algo, una temática algo interesante, ¿cómo empezar? Entonces, hoy la idea es tocar como 3 puntos, no vamos a profundizar en nada, como en otro tipo de charlas que hemos entrado en una vertical muy concreta de ya sea tema de turbinas de gas o de un apartado como legal, sino vamos a tocar por un lado el por qué es relevante esto del Complex Problem Solving y qué es, herramientas que habitualmente se utilizan y recursos y dónde profundizar o como dónde seguir. Entonces, esto funciona, fantástico. El porqué de esto, que era también un poco el título de la charla, ¿no? El por qué ahora esto del Complex Problem Solving puede ser relevante y por qué es interesante que nos acerquemos a ello, y la pregunta que un poco hacíamos de arranque, ¿no? ¿Qué diferencia lo complicado de lo complejo, ¿no? Que puede ser un poco el kit de la cuestión. Antes de meternos como en frameworks, que ya empezaremos como a trabajar, o como ese tipo de caja de herramientas, me gustaba un poco la analogía, alguna vez en procesos de aprendizaje, ¿no? Muchas veces se separa aquello que sabes, aquello que sabes que no sabes, es decir, que tienes un conocimiento de que no tengo esas competencias, pues sé cuáles son, y aquello que no sabes, y una tercera vía del caos. Esto todo es para introducir un poco la primera matriz, que creo que es interesante para empezar. Esto es un framework, que ya voy dando referencias, que es de Edward Snowden, que básicamente... Dave, perdón, ¿he dicho Edward? Dave Snowden, gracias, que es el framework de Cynefin. Entonces, este ha sido uno también de los teóricos de tema de complejidad y básicamente plantea que cualquier tipo de problema puede estar categorizado en 5 espacios. Entonces, básicamente, parecido a lo que veíamos antes, están los problemas simples, que podrían ser los más sencillos, que básicamente la relación que tiene un problema simple es que tú la causa y efecto la ves de una forma muy intuitiva. Es decir, que tú básicamente identificas un problema, categorizas qué tipo de problema es, que normalmente es automático en tu mente, y le ofreces una solución. No tiene ningún tipo de problema. Diariamente nos encontramos con un montón de microproblemas que entrarían en esa categoría. Luego hay otra parte que son los problemas complicados, que básicamente la relación de causa y efecto requiere un conocimiento experto. Es decir, tú puedes ser el experto o un tercero. Siempre el caso más típico es, vas con el coche y te sale un piloto de error de motor. Entonces, tú sabes que el coche puede estar sobrecalentado, puedes tener claro cuáles son los efectos, ¿no? Hay un problema, pues no sabes cuáles son las causas raíces de ese problema. La cosa es que tú se lo llevas a tu mecánico, le metes el ordenador, lo ve, tiene un conocimiento experto que le permite ver con un análisis, que es como ese paso oye, de identifico el problema, analizo y ya puedo ponerle una solución. Entonces eso podría ser un poco
el campo de los problemas más habituales, que en principio no tienen como mucha más complejidad que quizás aprender los complicados algún tipo de concepto, y luego nos lleva a la parte de lo complejo realmente. Aquí el principal problema es que no tenemos claro, ni nosotros ni nadie, no hay un conocimiento experto que sea capaz de identificar la relación causa-efecto del problema que estamos identificando. Es decir, nos encontramos un poco en esa niebla de batalla, ¿no? De los juegos estos estilo Imperium o estilo Age of Empires, que es como, oye, terreno desconocido, nunca no tenemos un toolkit o una serie de herramientas que nos permiten navegar por ahí, y aquí el problema es que solo vemos esa relación causa-efecto de forma retroactiva, es decir, cuando ya ha pasado el evento, somos capaces de mirar atrás y decimos, ah, vale, hay una serie de causas que generan este efecto. Entonces, aquí, que luego entraremos en tema de herramientas, lo que propone Dave, ¿qué tal? Propone Dave es que hay que hacer una serie de experimentos y con esos experimentos ya podemos empezar a ver esa relación causa-efecto. Entonces, cuando nos vamos a la zona compleja, no podemos prever unos resultados porque nos va a tocar una fase de experimentación y ya vamos a entrar casi en una fase como de prototipado, de experimentación para ver si conseguimos romper ese problema complejo y llevarlo más al área complicada. Y luego habla de una serie como de caótica, que para eso os voy a enseñar como el siguiente. Vais a ver muchos de estos gráficos cuando busquéis como el framework de Cynefin. Este, para verlo en primera vez, me parece como un poco desbordante, pero básicamente en ese último del caos habla al final cuando hay alguna serie de eventos, te llega un misil a casa, te pasa algún tema, no te para a ver el problema, actúas y ya buscas como una solución. Entonces, esto plantea los diferentes problemas. El quinto que él lo habla como el desorden, de eso en principio es cuando no eres capaz de categorizar el problema. No me voy a meter mucho por ahí porque creo que no es muy operativo. Esto ha sido como una pequeña gráfica que quería primero enseñaros como una que normalmente se ve como en internet o cuando busqué la parte de Cynefin, pero era lo que decía. Según la causa de efecto, como está, puede ser pues, simple cuando es evidente, complicado cuando requiere esa parte de experto y complejo cuando solo se ve en retrospectiva. Y cuando es caótico, pues actúas para sobrevivir. No entramos como en análisis. Entonces, esto por poner un poco la primera pregunta que os prometía, ¿no? De la diferencia entre complicado, complejo y luego un poco esas capas extra. Y el por qué es relevante esta parte de la ciencia de la complejidad o la resolución de retos complejos, voy a hacer ahora, como decía al principio, en contra de otro tipo de charlas que hacemos aquí, no voy a hablar tanto de experiencia profesional en un campo concreto, sino voy a tirar de muchos hilos para que luego también podáis profundizar. Entonces, los 5 atractores es un tema que además ha actualizado Javier Recuenco hace poco y nace de un concepto que ya en su momento Richard Rummelt, que tenéis por aquí, veréis como bastantes fuentes por aquí abajo, planteaba en el libro de Buena estrategia, mala estrategia, que es básicamente el concepto de atractor, que lo plantea mucho desde una parte empresarial, podemos llevarlo a otros sitios, pero para que entendáis también el contexto del autor, y básicamente un atractor en una industria son una serie de fenómenos que mueven la industria hacia una parte. Entonces tú cuando eres una organización, cuando tienes una serie de atractores, normalmente o te adaptas a ellos o básicamente pues quiebras, llegado el momento. No suele ser el procedimiento habitual. Y luego os comentaba, Javier Recuenco hace un mes, creo que fue literalmente, hizo otra charla de estas, como al principio comentábamos que no solo hacíamos presenciales sino también online, y presentó su modelo de 5 atractores actualizados. Entonces, vamos a empezar a verlo, que además me alegro mucho de tenerte, César, por aquí, porque en el tercero me gustaría que me echara un cable. Pero empezando por el principio, el primero de ellos habla del colapso de los New Deals, que básicamente es como hay un atractor, un conjunto de fenómenos, que el primero que estamos viendo de forma evidente es que la serie de instituciones en las que confiábamos o acuerdos que normalmente vienen de la Segunda Guerra Mundial están entrando en máxima crisis. Esto no solo son a nivel de acuerdos internacionales, sino también instituciones o cómo vemos el mundo. Ahí os pongo como varios... Valores en disputa. Disculpa, sí, por favor. Valores en disputa es lo que, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, valores compartidos Sí.
hoy mismo estamos viviendo con los valores en disputa. Justo. Ese es el... Perdona la pregunta. No, por favor. ¿Y le puedes acercar el micro a César? Ahora, si quieres, levántate con el tercero, que sé que tú también has estado con esa parte, pero en esa parte de cómo se están rompiendo un poco esa tranquilidad, ¿no? Y principalmente veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Yo aquí, en cada uno de estos tractores he traído como algunos ejemplos que me parecían también interesantes. Pues bueno, el caso que veíamos de Trump con Groenlandia, hace 30 años sería inaudito como que Estados Unidos amenazara a un socio de la OTAN, por el concepto que había como otro gran bloque, había otro tipo de lógica. O, por ejemplo, que esto me parece también interesante y creo que es de actualidad, ponía un poco un gráfico del tema de la vivienda, cómo también está habiendo una ruptura, no solo a un nivel internacional, sino incluso a un nivel generacional, ¿no? Que quizás generaciones más jóvenes entienden que había un contrato social que pueden haber cumplido, ¿no? Por lo típico de estudias, trabajas, tal, y te irá bien. Y hay, por ejemplo, una serie de problemas. Esto es un cúmulo de fenómenos, no es algo aislado. Pero, por ejemplo, no puedes acceder a la vivienda aunque hayas cumplido como tu parte, entre comillas, del contrato. Este sería el primero, lo decía, Javier entraba en mucha profundidad en cada uno de ellos, os remito a esa parte. El segundo hablaría de la parte de megatendencias tecnológicas, no solo toca la parte de la inteligencia artificial, aunque a día de hoy es el principal motor, exponente o un poco lo que genera más movimiento. Ahí, por ejemplo, por detrás podemos ver tecnologías que quizá ahora no están tan en boga o tan un poco en las noticias, que podría ser, por ejemplo, blockchain, cómo permitía generar una moneda que no fuera fiat, que no la imprimiera un Estado. Y aquí este gráfico me gusta mucho, pues es un gráfico de 2015, no es un gráfico actual, es de hace 10 años. Creo que se llama Tim Burton, si no me equivoco. Este es de Wade But Why, que es un dibujante que como representa bastante recomendable. Y un poco esta fue el gráfico que ya lanzaba hace 10 años y en el cual que se veía un poco como con el tema de inteligencia artificial sucede un fenómeno exponencial, ¿no? Que el tiempo necesario entre pasar de la inteligencia artificial, pueda ser un humano tonto, a Einstein, es prácticamente nada, ¿no? Cuando llega a ese punto. Y se está viendo mucho cómo esto está teniendo también implicaciones en los otros atractores. Y aquí, si quieres, te doy un poco de voz, César. Puedo hacer un poco de introducción al tercero, que es la remodelación de jerarquía intelectual. Este sí que es uno, además, que es bastante nuevo respecto a la actualización de los anteriores y básicamente consiste que estamos viviendo, en una parte importante también por el atractor anterior a nivel tecnológico, cómo la jerarquía intelectual, pero también incluso como económica o incluso de estatus social, está viviendo un proceso de cambio y el ejemplo más típico se ve con el tema de la IA, cómo se está viendo que está afectando a puestos que normalmente se consideraban altos puestos o puestos intelectuales. Lo estamos viendo, por ejemplo, en grandes consultoras, como ya la contratación de juniors está en mínimos históricos, o como al final pensábamos que la parte de automatización, si vemos un poco la retrospectiva como de la revolución industrial, afectaba como a puestos que entendemos que son de baja clase, ¿no? Como un tema de obrero dentro de una fábrica. Aquí estamos viendo cómo este impacto tecnológico, o poniendo el ejemplo este concreto, está afectando a puestos que normalmente se consideraban como intelectuales, es decir, que tenían un mayor estatus y tenían también una recompensa económica asociada mayor. Y ahí ponía, bueno, César, que si ahora te anima a profundizar por aquí, más que encantado, te ponía un poco el hilo donde entraba a profundizar aquí. Y luego también me pareció bastante curioso, que esto fue de la semana pasada, el @Jack, que es el creador original de Twitter, que ahora tenía también como otra organización que se llama Blogs, como hizo un despido del 40% de su plantilla, como 4.000 personas la semana pasada, que además era bastante curioso cómo lo hacía de una forma masiva, también tocado por la parte como de la inteligencia artificial, y cómo se ve que quizá esa protección porque al final tú posicionarte trabajando en una empresa tecnológica, el perfil que puedes tener ahí, habitualmente como lo podemos percibir como un estatus alto y el cómo ahora potencialmente esas reglas pueden estar cambiando.
No sé si quiere añadir también aquí César. Toma, toca tu micro y te explayas. Muchas gracias por la apelación. Bueno, simplemente comentar lo que estás diciendo, que la carrera que hay hoy día con la IA es totalmente imposible de seguir. Cada día hay un modelo nuevo, más competente, más rápido, y lo que decía el autor del libro, que bueno, yo lo que hice fue prácticamente traducir e interpretar un poco el hilo este de un libro que os recomiendo que leáis, que se llama Reshuffle. Hace una visión de la IA en la que lo que está cambiando es la restricción del acceso al conocimiento. Una vez que eso ya se normaliza, todo el mundo puede acceder al conocimiento de una manera inmediata. De eso van a emerger nuevas restricciones y la habilidad estará en encontrar qué restricciones hay. Por ejemplo, uno de los que ponen en el libro es el tema de un sommelier, que a mí, como me gusta mucho el vino, me encantó. Bueno, que no seguía, parecía que ya no tenía sentido que existiera el rol de un sommelier cuando el comensal en un restaurante puede ver muchísima más información. Sin embargo, el sommelier lo que te aporta es como una experiencia, una curación, un sentir, minimizar la incertidumbre que tú sientes cuando estás decidiendo un vino. Ese es el trabajo de un sommelier, más que saberse de memoria notas de cata o ese tipo de cosas. Y que bueno. Y otra cosa que me parece muy importante y está muy con el titular del atractor es que en el libro plantean el tema de la IA como si fueran bloques de Lego. Es decir, ahora tu habilidad va a tener que ser cómo curar esa experiencia o cómo aportar, porque la IA, para desarrollar una web, para generar imagen, tú la tendrás que tratar como una pieza de Lego. Y cada persona, la metáfora del Lego me parece potente porque tú te pones encima y orquestas las herramientas, ¿no? Tú tienes que trabajar por encima del algoritmo. El que trabaja por debajo del algoritmo, que es el conductor de Uber, no decide nada, ¿no? Tenemos que intentar ponernos por encima del algoritmo siempre que sea posible, claro. Pues ya está. Sí, no, totalmente. Y además aquí se ve, me parece un ejemplo muy chulo de cómo un atractor afecta también como a los otros, ¿no? Y que puede generar potencialmente un punto. Y cómo esto además tiene grandes implicaciones sociales también. No solo estamos viendo a nivel de mercado de trabajo, pero cómo esto potencialmente puede generar una serie de cambios o movimientos sociales. Creo que está un poco el ejemplo este de los luditas, ¿no? Que eran aquellos que reventaban prácticamente máquinas de tejer de estas de vapor en la revolución industrial están los luditas, si tu trabajo es abrir la puerta de un ascensor, el día que inventaron la puerta automática, tú tendrás que hacer algo para que tu trabajo siga teniendo valor. Tendrás que hacer otras cosas, pero no significa que la experiencia humana quede anulada, ¿no? Un poco. Justo. Y a mí me gustaba mucho el ejemplo que ponías con lo del sommelier, porque justamente se ve, ¿no?, esa parte de que quizás algo que tú dabas, asumías como que directamente se perdía, y como muchas veces en estas tendencias ves que hay como movimientos de que cuando ya todo lo hace la IA, ¿no?, o cuando vemos tal, ese trato personalizado, ese trato como humano, que interpretes tú como humano, de repente se convierte en un premio, cuando antes, hace 2 días, no lo era. Pero sí, al final es como donde aportamos valor dentro de la cadena y lo de toda la parte que hablábamos de la escasez, ¿no? Como donde se va... Sí. Los negocios siempre emergen de solucionar una restricción o una escasez. El libro, si os lo leéis, está lleno de ejemplos. Te pone a los tuaregs, te pone a infinidad de casos en los que tú puedes efectivamente pensar cómo van persiguiendo la restricción o el problema que estaban solucionando. Y los cuellos de botella, ¿no? ¿Quién es el autor? Me sé el apellido, Sanguet Paul Choudhary, pero si queréis os lo paso. ¿Cómo se llama? Reshuffle, que es como remodelación. Reshuffle, como el shuffle de la música del Spotify, pues también es una metáfora en el propio título del libro, es reordenarlo todo. No una destrucción, sino una reordenación. Total. Nos ha salido mejor que en el ensayo. Totalmente. Y ahí en esa parte, como además, aquí además podemos ir dando los hilos, el siguiente de los atractores, que hablaba un poco de cómo el tema de la relevancia, ¿no? O como la hiperpersonalización, como ya además el listón, ¿no?, la facilidad, que también puede venir de la parte tecnológica, de que cada vez queremos experiencias más hiperpersonalizadas, ¿no? Al igual que el ejemplo típico este de Spotify, ¿no?, de que ya no es
cuáles son las canciones más escuchadas, sino cuáles son las canciones que creo que te van a gustar a ti. Y esto es muy interesante, pues también lo conecto, esto es un extracto que comentaba como en la charla hablábamos de complejidad y venta, porque claro, esto es una moneda con dos caras. Por un lado, el listón cada vez es más alto y tú demandas más personalización. Entonces, por ejemplo, ahí hablaba de un proceso de venta de consultoría y como al final, ahora para poder tener como éxito en un proceso de vender algo como la consultoría, tienes que ser muy capaz de adaptar el producto no solo a las necesidades o al reto concreto de esa organización, sino también adaptar esa propuesta comercial a quiénes son realmente tanto los intermediarios como el decisor final, ¿no? Y aquí vas teniendo, pues hay múltiples tipos de frameworks que te permiten ver, oye, según el tipo de persona, ya no solo de la organización, ya estamos hablando a nivel de persona, cómo se trabaja aquí en ramas como la personotecnia, cómo le adapto el mensaje y la estructura. Hay un ejemplo muy típico cuando una propuesta comercial, si tengo delante a una persona súper analítica, como el acercamiento suele ser, oye, un dossier técnico, oye, un detalle que minimice los riesgos. Encontrar a alguien que va mucho al resultado es mostrarle la oportunidad que hay y cuál va a ser su beneficio que va a tener con ese servicio. Entonces, esa es la cara de la moneda, pero lo interesante de esto, y aquí se ve en muchas de estas tendencias, hay otra cara B que de repente empezamos a tener un problema de ya todo hiperpersonalizado y se estaba viendo además una noticia que creo que de hace 2 meses, que ya estaban planteando la parte de tema de anuncios dentro de, en el caso de ChatGPT, de cómo anuncios que en principio no van a coger tu información personal, que simplemente van a tener una capa, como de repente lo que también hemos visto de algunos excesos de los últimos años con temas de personalización de temas de anuncios, seguimiento, como ahora en esta escala de, oye, si esta inteligencia o esta tecnología permite personalizar mucho, como ahora también va a haber un poco el movimiento contrario de, pues al igual que tenemos bloqueadores de anuncios, como probablemente habrá como nuevos bloqueadores que permitan bloquear el acceso de la IA a tus datos personales para que esos anuncios hiperpersonalizados no sean tanto, porque también nos puede generar un rechazo. Aquí además eso tiene una escala también como geográfica, ¿no? Porque es algo que en Europa se le da mucha relevancia, pero luego en China o Estados Unidos no es una prioridad dentro de esa parte. Y un poco el último, que creo que también resumen la parte general que conecta con lo otro, también vivimos un proceso de aceleración. O sea, todo lo que estamos hablando antes, desde 2008 se le veían, por ejemplo, las costuras al sistema de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que hemos vivido en el último año y 2 meses, que por ejemplo se puede ver la última legislatura de Donald Trump, es una aceleración. Nadie esperaba que iba a haber como una serie de cambios tan acelerados. Lo que hablábamos de la IA, que ahí compartía un poco un meme de Twitter, ¿no? De, por favor, Anthropic, para de mandar funcionalidades que no me ha dado tiempo a ver la que has publicado hace 3 días de procesarla e integrarla. O eso era también un caso que me llamó mucha atención, cómo rápidamente una empresa puede perder gran parte de su valor bursátil porque de repente una tecnología generalista es tan buena, igual o mejor que ella, y entonces como de repente se fuma una cantidad de valor de una organización. Han sido velocidades que son un poco inauditas si miramos como al pasado, y que sea lo que sea, pues un poco esa frase era Javier, ¿no? Que la incertidumbre se convierte en parte del paisaje. Ya en esa rama que hablábamos de problemas simples, complicados, nos estamos yendo acelerando a cada día tenemos más ramas de incertidumbre, pues porque cuando acelera la velocidad, el tiempo que tiene de procesar y generar soluciones y disminuir esa niebla, pues un poco el efecto túnel del coche, ¿no? Si vas a 200, prácticamente solo ves lo que tiene delante. Si vas más lento, te permite ir viendo el paisaje y adaptarte al contexto. Esta parte, además, cuando la estaba viendo, digo, creo que era un poco un mensaje, una sensación bastante de oh shit, nos vamos bastante al carajo. Y puede ser una sensación quizás como compartida, una sensación que rezuma en esta parte. Y también quería presentar otro... bueno, este era otro ejemplo que curiosamente venía en 2020, rescataba esta imagen, ¿no? Que era como... Perdona, Juan sí, Pablo, por favor.
le has dado un tono un poco pesimista y puede no faltarte razón, pero quizás a lo que se refiere es a que los ciclos de vigencia de los modelos de negocio son mucho más cortos. Total. Que desde que pasas de cero a top y de top a que te comoditicen y te fusilen, eso antes podían pasar 30 o 40 años y ahora pueden pasar meses o años. Es el tema este de la reina roja, ¿no? Que para moverte tienes que correr el doble, porque si corres mucho solo te quedas siempre en el mismo sitio. Y es un poco la hipótesis de la reina roja, lo que te quería comentar, ¿no? El que la vigencia del modelo de negocio tienes que estar pendiente de ella, pero no desde un enfoque pesimista, sino de que los sistemas hoy son así, de rápido. Sí, no, ahí totalmente de acuerdo, y ahora quería dar como una capa menos pesimista, porque no quiero para nada que sea el mensaje. Eso es como lo que te dicen, ¿no? Que cuando ya es un tema de contexto, no es un problema, es simplemente el contexto, entonces lo asumes. Entonces, el problema es lo que tú puedas al final gestionar o coger en ese lado. Y quería justamente, esto es un tema un poco recurrente en la comunidad, los que lo hayáis visto es bastante repetitivo, pues me parecía que también era una de esas notas que daban un poco de esperanza, una parte, una visión positiva, de cómo justamente todos estos cambios que pueden ser un poco overwhelming, ¿no? O que te pueden llegar a, perdón por los anglicismos, puedes llegar a sentirte, ostras, no llego, con el ejemplo este de la IA, de no llego a poder estar en esa parte. Y en cierta parte, en el contexto que vivimos nosotros como más latinos, que históricamente hemos sido un poquito malos en la parte de optimizar, regular, la ISO 9001, toda esta parte de sistematizar, veo que también lo que hasta ahora ha sido un poco un problema o una falta de ventaja respecto como al mundo anglo o la parte como más protestante, en la cual ellos son muy buenos como optimizando y gestionando algo que se replica una y otra vez. Eso es fantástico para 70 años de estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de escenarios, pero cuando lo que decíamos, si el cambio de contexto va cambiando repetidamente, es más valioso un poco ese tipo de aspecto cultural o de acercamiento un poco a la realidad que puede ser el mundo latino, que es un poco el ejemplo normalmente característico, ¿no? El descubrimiento de América, tal, ese acercamiento más hacia la aventura en contra de un acercamiento más de optimizar de lo que ya funciona, nos puede ofrecer una ventaja competitiva que no había sido posible en los últimos años. Entonces es un poco la nota que esto Javier es muy paladín de ello, pero creo que en general la comunidad de CPS Spain es uno de los mensajes de oye, justamente llega un momento en el que podemos aportar mucho valor porque son muy competentes en situaciones con más incertidumbre. Y esto es una cosa, ya por la pura curiosidad, que buscando un poco el ejemplo de la compañía de las Indias Orientales, que no solo vendían como, tenían como acciones, como de una empresa moderna, sino incluso encontraba un paper de que es extremadamente parecida al sistema que tenían ya en la compañía de las Indias Orientales, como una compañía privada que tenía sus accionistas, con una empresa moderna. Entonces, en esa parte, el mundo latino nunca ha sido capaz de competir correctamente, pero para bien o para mal, porque es parte del contexto, ese ya no es el mundo en el que vivimos. Entonces, esto por situarnos un poco el plano contextual, hemos visto la parte de la complejidad, hemos visto la parte de los atractores, que al final nos sitúan un poco en este nuevo contexto, y ahora vamos a hacer un repaso de varias de las herramientas que se utilizan. Algunas de ellas se ven en el famoso máster de Problem Solving que dirige Javier. Y lo que os comentaba al principio, el objetivo no es tanto profundizar en el uso concreto de una de ellas. Si lo vemos interesante podemos llegar a ver una charla de cualquiera de ellas o cómo profundizar ellos, recursos, pero sí que tengamos, oye, ya vemos un poco el contexto, pero cómo nos acercamos a estos problemas complejos. La primera de ellas es lo que se llama CATWeb, que es básicamente una primera herramienta que nos permite a la hora de acercarnos a un problema complejo ver ese problema de diferentes tipos de gafas, ¿no? O diferentes tipos de actores que están dentro de ese problema, que en este caso, pues lo que veíamos de la parte de CATWeb en inglés es como la parte de Customer, Actors, la parte de Transformation
de la visión del mundo de los propietarios y del entorno. Básicamente, de forma resumida, que ahora os muestro también un ejemplo, es ver, oye, cómo se ven afectados. Esto es una herramienta muy empresarial, como veis, es un problema como de una organización, que entonces estamos hablando aquí de unos clientes, cómo se ven afectados. Vemos también qué diferentes actores, proveedores, agentes estatales, lo que sean, se ven ahí. La parte de transformación, que hablamos de sistemas. La parte del mundo, ¿no? Ese impacto cultural, que aquí muchas veces cuando hablamos de personotecnia, el impacto o la relevancia que tiene por ahí. La parte también de los propietarios, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de decisión? Que esto siempre es un tema que no he comentado previamente, pero un factor que solemos hablar siempre en la comunidad es el factor X, que básicamente es el factor humano, ¿no? Como el comportamiento humano, en su parte casi más irracional, afecta a sistemas, y si no tenemos en consideración que tratamos con personas que no son racionales, pues no seremos capaces de conseguir reducir esa complejidad, porque normalmente viene de ahí la complejidad, ¿no? Y luego la parte del entorno, pues si tenemos un entorno, una serie de leyes, una serie de circunstancias, por lo que hablábamos del contexto. Aquí justo he rescatado también algunos ejemplos, por ejemplo, del máster. Este era un ejemplo de un pequeño análisis que hacíamos con la Casa del Libro de Gran Vía, que era la original de Espasa Calpe, de la época de Ortega y Gasset y así, cómo analizar el contexto de cómo una librería tradicional debería evolucionar o qué situación tiene respecto a competidores como electrónicos, como podría ser Amazon, ¿no? Y aquí era lo que decíamos de, oye, entender dentro de ese contexto cómo se ven afectados los clientes, qué serie de actores hay implicados, qué sistemas también se ven implicados un poco en el cambio de contexto, la situación del mundo, del entorno, quiénes son realmente quienes tienen capacidad de decisión para hacer esto, cualquier tipo de cambio, y una parte también del entorno propiamente, ¿no? Y esto era como un pequeño análisis que además no era una librería de barrio concreta, sino que estamos hablando de un espacio que también tiene una historia propia, y cómo a la hora de acercarnos a un problema, esta puede ser una primera herramienta para permitir desgranarlo como en diferentes campos. Una vez visto la parte del CADWE, voy a pasar como un poco rápido para que no dé tiempo como a tocar todo. Hay otra herramienta que también suele ser habitual a la hora de acercarnos a un problema, que es la matriz de Kepner, que básicamente nos permite, a mí me recuerda siempre mucho a un acercamiento muy periodista de cuando hay un suceso, ¿no? Normalmente en la facultad de periodismo te dicen que, oye, cuando hay un evento te tienes que hacer una serie de preguntas para comprender mejor qué ha pasado o qué ha dejado de pasar, ¿no? Y aquí había un caso simplemente un caso de análisis, que era, por ejemplo, en una aerolínea que estaban viendo que había una serie de azafatas que tenían como sarpullido y no sabían por qué era, ¿no? Y entonces, a la hora de acercarse a ese problema, antes de pensar directamente en una solución, porque no sabía un poco el contexto que venía, hay una serie de preguntas que te haces para ver cuándo sucede esa parte o cuándo no. Entonces, el ejemplo era, oye, ¿qué es exactamente el problema? Estamos hablando de que son sarpullidos, pero no estamos hablando de que sea una afección respiratoria, ¿no? Dentro de lo que es esa enfermedad o esa dolencia. ¿Dónde ocurre? Pues ocurre solo en los aviones nuevos, no sucede en la flota anterior que teníamos del operador que fuera. ¿En qué momento sucede? Oye, pues está sucediendo, no está sucediendo en el aterrizaje, no está sucediendo antes de embarcar, está sucediendo justo antes del despegue. Oye, pues es otra pieza de información que puede ser relevante. ¿Y a quién afecta? Afecta a una parte de los azafatos dentro del vuelo, pero no afecta a otro personal o a los pasajeros. Entonces, este es un poco el ejemplo para ver de cómo un problema que nos pueden reportar si somos como gestores, por ejemplo, de una aerolínea, oye, que está habiendo una serie como de azafatas que están teniendo como un problema. Pues simplemente es un pequeño modelo mental que nos permite, oye, vamos a romper de dónde viene este problema para desengranarlo, y cuando lo veas así, la causa del problema se puede ver casi evidente, ¿no? Oye, pues como son aviones nuevos, afecta solo a unas azafatas que son las que están haciendo el show, encontramos la relación que es el show
la presentación de seguridad aérea, de dónde hay que ir y tal. Entonces que ese material pues estaba hecho como tenía un problema el proveedor, que tenía como una parte que daba alergia. Por ejemplo, modelo, ahí hay una parte curiosa, que era también un modelo que en toda la parte de misiones de Apolo, del Apolo 11 y tal, lo utilizaban, el Apolo 8, que utilizaban cuando había como algún tipo de problema, que de ahí viene un poco la matriz esta de Kepner. Como veis, tampoco eso, no suelen ser como los modelos que estamos comentando hoy. Luego al final veremos uno que puede ser potencialmente más complicado, pero que son modelos que nos permiten diseccionar mejor cuando nos viene como un problema. Luego hay otro que es bastante famoso, que es el de Ishikawa o el de espina de pez, por la forma evidente que tiene, que básicamente nos invita el autor a descomponer un problema, que es un poco el problema hacia el final del efecto, volvemos un poco a esta relación de causa-efecto repetida, y ver cómo rompemos las diferentes causas en diferentes tipos de categorías de causas. Esto, por ejemplo, este diagrama se utiliza mucho a nivel industrial, ¿no? Por eso vemos ahí que hablamos de equipamiento, procesos, materiales. Traía como un ejemplo, que este fue uno de los, en su momento, en la parte del máster que trabajábamos, que traía, oye, estamos viendo que en el último informe de seguimiento de salud dentro de la Unión Europea o de la OMS, hay un aumento de las infecciones de transmisión sexual. Oye, ¿qué tipo de causa vamos dentro del proceso de investigación? Que normalmente, oye, hay aquí de repente un síntoma que no sabemos cuál es la causa realmente que tiene, que suele ser como, ya sea como a nivel macro o a nivel de una organización, suele ser normalmente como viene un problema. Entonces, nosotros hacemos un proceso de investigación y en el proceso de investigación somos capaces de ver una serie de posibles causas que están generando ese problema y podemos hacer como una investigación y este gráfico nos permite categorizarlo. En este caso hay una parte como de factor X, que puede ser una parte también desde que hay una parte de estigma, puede haber una parte que, habiendo como solución el VIH, que era un poco la más afectada, se le pierde un poco miedo a este tipo de infecciones, sistemas sanitarios, que hay una parte de saturación, que dependen mucho de ONG. Bueno, hay una serie de historias, por no meternos tampoco en el caso este en concreto, pero vemos cómo a la hora de hacer una investigación vemos una serie como de causas, incluso esta es una versión como simplificada, de una de estas causas puedes ver sus subcausas. Entonces puedes tener como un gráfico mucho más grande en el cual vas viendo, tienes un primer mapeo que te permite ver las diferentes causas para este problema. Eso, como todo problema complejo, va a ser probablemente un problema multifactorial, que no haya un único factor que lo genere, sino hay varios, y a la hora de hacer un acercamiento para poder resolverlo, tendremos que trabajar en esto. Y era un poco lo que os decía al principio, de que cuando estamos en una parte compleja, normalmente hay que hacer experimentos, porque no somos capaces de ver cómo resolver este problema hasta que realizamos esos experimentos y podemos mirar atrás si realmente ha habido una situación causa-efecto. Pues esta es una parte. Ahora hay un par de ejercicios que vienen un poco de Nardone. Perdonad un poco los gráficos estos de IA que estaba probando el Nano Banana 2. Puede haber como algún detalle, me parecían como más resalte. Nardone es muy interesante, además si os interesa, un compañero también de la comunidad, tenemos una charla que hablaba de sus modelos mentales, que podéis, Miguel Ángel, le podéis echar también un vistazo. Pero básicamente había recogido estos dos porque eran bastante sencillos. El primero son dos modelos mentales que hablan de invertir el pensamiento. Un primer acercamiento habla de, en vez de pensar cómo resolver el problema, pensar cómo empeorarlo. Y esto básicamente lo que te permite es ver en ese proceso de pensamiento de cómo empeoro el problema, te puede facilitar encontrar diferentes causas que no veías, porque tú básicamente, oye, ¿qué acciones hago para empeorarlo? Son A, B, C, pues quizás te das cuenta que C ya realmente se estaba sucediendo de alguna forma, una derivada de esa C. Esa es una parte, y luego un poco el tema, el modelo del escalador, que básicamente que cuando tú quieres conseguir resolver un problema o conseguir un objetivo, no vas pensando no piensas desde la situación A donde estamos, la serie de acciones o actuaciones que tienes que hacer, sino vas un poco al final, al resultado final, y vas hacia atrás.
dos modelos para un poco romper posibles como bloqueos. Y el último de estas herramientas, como para presentar y comentar, esta además pongo un ejemplo de Mario López de Ávila, que es también otro miembro destacado de la comunidad, que está en Madrid y nos compartió en su momento un taller, bueno, realmente fueron 2 talleres de cómo trabajar en el modelo de Evaporating Clouds, que básicamente es un modelo de Goldratt, que ahí podéis ver toda la parte de referencia, que nos permite descomponer o nos permite hacer un acercamiento hacia cualquier tipo de problema, presentarlo como un dilema. Entonces es el acercamiento que hacía Goldratt. Entonces este es un ejemplo que básicamente yo tengo un objetivo, ¿no?, que es disfrutar de mi coche, es lo que deseo, y hago una serie de asunciones que básicamente es, oye, yo para disfrutar de mi coche necesito tener un coche que sea último modelo, pero a la vez también necesito cumplir con mis principios de sostenibilidad acerca de mi coche. Y cada uno de ellos tiene una serie de requisitos previos, es decir, que si yo necesito tener un coche último modelo, necesito cambiar de coche cada 3-4 años. Pero a la vez, si quiero que esa tenencia o ese disfrute del coche, quiero que sea sostenible, pero yo asumo que necesito, para ser sostenible, conservar mi coche más de 4 años. Este es un ejemplo quizás tonto, como muy pensado en el tú, pero creo que ayuda bastante como a entenderlo. Y aquí lo que vemos es que tenemos un choque. Entonces, no puedo conseguir A y B a la vez, ¿no? Un poco de prima, no son compatibles entre ellas. Aquí el acercamiento es interesante porque con esto también, por ejemplo, lo veíamos como Ishikawa y otro tipo de modelos, que aquí lo que buscamos con estas diferentes asunciones, ver las asunciones previas que llegamos hasta él. Oye, ¿por qué para disfrutar de mi coche necesito tener un coche último modelo? Entonces, podemos analizar ahí qué cosas estamos asumiendo por ahí, porque, oye, para disfrutar de mi coche necesito que tenga un buen sonido, que esté insonorizado como en la carretera. Esto es un ejemplo muy personal, no suelen ser de este estilo, pero creo que ayuda mucho a ver que, oye, yo asumo una serie de cosas que necesito para poder disfrutar de mi coche, y también aquí hay una serie de asunciones, aunque se vea un poco directo. Oye, ¿por qué para tener un coche último modelo necesito cambiar de coche cada 3-4 años? ¿Esto realmente es así? Entonces nos podemos hacer una serie de preguntas dentro de cada parte. Y por ejemplo, de este era bastante curioso, pues fue un ejemplo que trabajamos durante todo el taller, porque un poco la solución que te rompía era atacar a esta parte de la asunción que aquí hacemos de que para tener un coche último modelo, físicamente ese coche lo tengo que cambiar cada 3-4 años. Un poco la solución que veíamos en ese momento es que si consigo tener un coche que se actualice, puedo tener las nuevas funcionalidades que me permiten tener esa sensación de nuevo, sin cambiar físicamente de coche, que es lo que genera un impacto medioambiental alto, ¿no? Un poco el ejemplo del Tesla de entre que me lo compro y pasan 2 años, pues quizás consume un 2% menos porque tiene un nuevo algoritmo de aceleración, se conduce solo, tiene una serie de cosas que siguen haciendo que sea un coche nuevo sin la necesidad de físicamente cómo cambiarlo. Aquí, por ejemplo, era otro ejemplo que trabajamos, que era la parte de, oye, si yo lo que quiero es como mi objetivo en este caso es vivir de forma plena, el requisito que le veo para esa parte es tener en propiedad, por ejemplo, un hogar para hacer lo que quiera y tener una especie de coste fijo que me hace robusto ante cambio del entorno y tal. Entonces, para eso asumo que necesito comprar una casa. Pero en paralelo veo que también para vivir de forma plena, que es ese objetivo, quiero tener opcionalidad de cambiar de ciudad y espacio según necesidades vitales. Y como esto a su vez me lleva a la parte de que entonces necesito alquilar una casa. Entonces aquí tenemos un conflicto de comprar una casa o alquilar una casa. Y aquí básicamente lo que nos permite esta herramienta es como profundizar y cuestionar las diferentes asunciones y subasunciones que vamos teniendo ahí, y ver si realmente encontramos una forma de desbloquearlo, ¿no? Encontrar como esa alternativa o camino B que permita hacer que esto realmente no haya un conflicto en esa parte. También aquí hay un tema interesante, pero no quería meterme mucho aquí, que esto lo hablaba mucho Mario, que cuando nos enfrentamos a un problema complejo siempre hay mucha tentación de hacer lo que él llama inyecciones, que son básicamente hacer un cambio dentro del sistema
que suelen ser un poco peligrosas. Es decir, porque yo lo que estoy haciendo, quizás cambio, o por ejemplo en una organización, cuando hablamos de tema de incentivos, ¿no? Por ejemplo, esto en tema de recursos humanos suele ser un tema grande. Quizás lo que yo quiero, o mi objetivo, es aumentar como el beneficio de la compañía. Entonces, para ello, voy a cambiar el modelo de retribución de los trabajadores. Entonces, si yo hago como un cambio dentro de ese sistema, por ejemplo, hago que en vez del incentivo, en vez de ser un incentivo por resultado global, lo pongo a tu impacto en una venta individual, esto puede ser un ejemplo como ahí, yo lo estoy haciendo una inyección dentro del sistema que tenemos dentro de la organización, en este caso de la parte de talento. Entonces, cuando yo hago una inyección, tienes que tener en cuenta de que va a haber segunda y tercera derivadas, que puede que tú estés haciendo un cambio porque piensas que va a tener un efecto beneficioso, pero esto también es un tema, como he hablado en la comunidad, hay que tener en cuenta que cualquier cambio que hagamos, aunque tengamos una buena intención, siempre va a tener como segunda, tercera derivada, otro tipo de efectos que pueden ser no beneficiosos e incluso pueden afectar de forma grave. Y aquí, por ejemplo, un caso como muy paradigmático de esto, con el tema de la regulación de alquileres, como justo además publicaban hace poco un paper en el caso de Barcelona, bueno, de Barcelona, de Cataluña. Ahí además era muy curioso porque además hacían como una especie de forma natural, una especie de A/B testing. Pues realmente había unas zonas afectadas que entendían que eran tensionadas, que había una regulación de control de alquileres y otras que no. Y entonces tú en ese caso tu objetivo quieres que baje el precio de los alquileres. Y para eso hace una inyección del sistema que es controlar los precios. Y ahí lo curioso es que realmente en las zonas donde se impuso un control de alquiler, esto si os interesa luego os paso como el paper que es bastante interesante, realmente bajó el precio del alquiler. Entonces podemos decir, oye, objetivo cumplido. Pero había ahí una parte como muy interesante que era que sí bajó el precio del alquiler, especialmente para la gente que ya tenía, pero creo que disminuyó la oferta de pisos en alquiler como un 70%. Entonces puedes decir, oye, eso quizás es un efecto indeseado porque estoy mejorando quizás la vida o potencialmente esa parte de ingresos a la gente que ya tiene un contrato de alquiler actual, pero no a la que está buscando unos nuevos porque estoy reduciendo como la oferta en el mercado. Y entonces, pues eso, un ejemplo de cómo tú haces una inyección dentro de un sistema, tienes que tener en cuenta que va a haber segundas, terceras derivadas que quizás empeoran la situación que tú querías originalmente. Y dicho esto, ya hemos tocado la parte de, oye, contexto de dónde viene la situación, un poco hemos hablado de complejidad, la parte de atractores, una serie de herramientas, que perdona si he ido quizás como muy rápido, pero me interesaba más que os sonaran como diferentes tipos de herramientas, que por ejemplo en el máster se trabajan como más en profundidad y que nos permiten cómo poder acercarnos a algo complejo y romperlo quizás en piezas que puedan ser más operables para nosotros. Y ahora el último del objetivo de hoy es trabajar la parte de recursos de cómo seguir, ¿no? Lo que hablábamos al principio en la previa de en qué tipo de lugares puedo encontrar más información para trabajar de esto. Primeras recomendaciones como muy rápidas de la comunidad, lo comentábamos antes. Teníamos como el canal de YouTube de CPS Spain, que ahí tenéis un poco la charla de hoy, por ejemplo, se está grabando. Y tenéis tanto las charlas de aquí como las que se hacen en Madrid, las que se hacen online. Tenéis un poco repositorio que no solo vais a ver, como en el caso de hoy que es una charla como muy introductoria, sino vais a ver aplicaciones reales de personas muy diversas de la comunidad que hablan de cómo gestionar la complejidad en un sector, en su trabajo, o por ejemplo como Mario, como una herramienta específica. Ahí tenéis como un gran canal. Luego, por supuesto, que muchos también llegáis a partir de ahí, del Twitter de Javier Recuenco, que además ahí la propia comunidad hizo una herramienta que se llama el Turrero Post, que ahí os podéis descargar todo el histórico de los hilos turra, ¿no? Estos hilos de Twitter que Javier hace explicando diferentes tipos de su trabajo dentro del problem solving, casos concretos, cómo los resuelva, ahí hay bastante información y en Turrero Post los tenéis categorizados, no tenéis que estar navegando en Twitter ni tenéis que estar peleándoos por ahí. Luego, otro compañero de la comunidad de Madrid, de Tony Dorta, tiene hecho un Notion que es la parte hace como un CPS Notebook,
que ahí tiene una recopilación de herramientas, información clave y todo, que también es muy interesante a la hora de acercaros porque ha hecho un poco el trabajo de ordenar esa info. El Telegram, que luego os pongo también un QR para poder acceder tanto a la parte de aquí del CPS Sevilla como a la parte del canal global a nivel de España. Y bueno, como ya habréis llegado a los que estáis aquí, la parte del Meetup, que ahí tenemos todos los eventos a nivel de CPS Spain. Y también como detalle, que el 21 de este mes hacemos como el CPS Live, que es un evento que hacemos anual en Madrid, que no es solo una charla, tal, es un día completo en el cual hay talleres, charlas y también conocer al resto de la comunidad. Creo que creo que quedan poca entrada, creo que todavía hay disponibilidad para el de este año. Y por último, una serie como de recursos que hay mucha bibliografía. Ya hemos mencionado, César estaba comentando antes un poco libros para entender como toda esta parte de ese tercer atractor. Si buscáis literalmente como libro CPS, aparece dentro de Heavy Mental, que es un podcast de este Javier. Tiene un listado actualizado de libros que considera relevantes para diferentes tipos de temáticas. Y yo también he dejado por aquí una pequeña recopilación. Esto es una mezcla de libros propios que os podría recomendar personalmente con otros que se han ido recomendando tanto en los Turra, otro tipo de charlas. No es completa, pero sí que quería como poner una serie de categorías. En este caso hablamos de los fundamentos de tema de CPS y la estrategia, dos libros como súper fundamentales. Al principio os hablaba del tema a nivel de estrategia, pues Good Strategy, Bad Strategy suele ser uno básico. Thinking in System también ayuda mucho a entender cómo pensar en todo como un sistema y ayuda mucho a cómo desengranar esos posibles efectos. Y luego aquí hay un par que son más clásicos, sobre uno que habla de Alicia Juarrero sobre el tema de restricciones, y luego este es bastante interesante porque yo me lo leí en su momento, que es como The Goal, de Goldratt, que realmente es un libro escrito como creo que ya hace como 50, 60 años, que habla un poco del sistema de una fábrica en Estados Unidos y cómo darle la vuelta a una fábrica que no estaba cumpliendo el objetivo y todo. Yo me leí el libro, que creo que si no está en ese ámbito industrial puede haber como cierto margen, pero hace, creo que no demasiado, han sacado como un cómic que explican como todo ese proceso y es muy interesante para ver cómo se trabajó no solo en la parte de sistemas, sino incluso en la parte de interacción entre personas y tal, y puede ser como una lectura como amena. Luego lo que os comentaba, el factor humano, ahí hay un tema que siempre con esto de, por ejemplo, Snowden, con toda la parte de ciencia de la complejidad, siempre ha tenido un acercamiento muy... esto es una ciencia dura, como trabajar temas de problemas complejos y todo, pero uno de los principales generadores de complejidad es la parte del factor humano. Entonces, todo lo que son conocer mejor cómo gestionar a las personas va a darnos una serie de herramientas que nos permitan trabajar este tipo de problemas. Entonces, hay uno también muy recomendable, aparte de los otros, pero el de Chris Voss, que habla es un negociador del FBI, que te habla un poco de cómo gestionar negociaciones en situaciones un poco extraordinarias. Pues bueno, te da una serie de herramientas que te permiten en un proceso, un sistema que antes, como por ejemplo en el KBOE hablábamos, oye, ¿quién es el decisor? ¿Cómo consigue que ese decisor se atreva a generar una serie de cambios que tú consideras son necesarios para trabajar ese problema que estamos hablando? Luego también una parte muy importante a la hora de acercarnos a cualquier problema complejo, normalmente necesitamos como un equipo, ¿no? Hay una parte como de orquestación y de gestión de equipo. Aquí, pues, por ejemplo, un clásico del Team of Teams que habla de orquestación cognitiva, ¿no? De cómo trabajar esta parte grupal. Y el Culture Map es otro interesante para ver cómo las diferencias culturales, al principio hablábamos de temas de luteranos, de temas de latinos, afectan también en cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con otras personas, que tenemos que tener en cuenta esas diferencias culturales, y eso es muy, muy típico y se ve cuando ejemplos de gente que ha tenido experiencia internacionalizando una empresa, como el modelo que tú tienes en una organización aquí o en Estados Unidos, si lo copias y pegas en China, por poner un poco el ejemplo,
probablemente no funciona porque hay una serie de... El contexto cultural es diferente y ese mismo sistema funciona en un sitio y no tiene por qué funcionar en otro. También, volviendo a la parte un poco de ese toolkit que quizás necesitamos tener, hay una parte importante de cómo casi más personalmente nos acercamos a este tipo de problemas. Ya incluso Javier hacía un libro, ¿no?, que es la parte cómo podemos rescatar, como puede ser la filosofía estoica a la hora de gestionar toda esta parte de incertidumbre, grandes cambios y todo, cómo nos puede ayudar ahí. Y luego un par de libros que son bastante clásicos, de cómo, que estos hablan de cómo a nivel de perfil profesional, cómo puedes construirte un buen perfil gestionando diferentes tipos de habilidades sin ser como un especialista, que además esto es interesante porque justamente ahora coge más relevancia por un caso en el que va todo tan rápido que es muy difícil tener un especialista en un apartado, cómo nos pueden ayudar a ser más competentes en ese tipo de entorno. Y... No os fijéis en el apellido, que no es el mismo. ¿El qué? Que como es el de Range, se llama Epstein. Ah, no, sí. Es otro Epstein. No es el famoso por peores motivos, por suerte. Exacto, sí, no está buscado por la CIA en nuestro caso. Y por último, a la hora de tema de análisis de la realidad y cómo percibimos, también hay algunos clásicos, algunos libros que nos ayudan a ver cómo interpretamos la historia en el caso del primero y cómo incluso el segundo de Diamond, cómo puede hacer un análisis sistémico de la historia. Y todo esto aquí al final te va dando como unas visiones como de cambios de campos como muy diferentes, para tener como estas zonas normalmente llamamos como liminales, ¿no?, entre diferentes competencias que quizás la psicología, tema de ingeniería o diferentes campos, como a nivel de nosotros como resolutores de problemas complejos necesitamos poder tocar varios para ser competentes en el entorno. Entonces, hasta aquí un poco el resumen. Espero que haya funcionado este formato. Es un poco diferente a lo que venimos. Normalmente trabajamos algo muy concreto, profundizamos ahí. Además, he sido un poco portavoz de muchas voces terceras más que de la propia voz, que eso también es un poco novedad en mi caso. Pero espero que haya podido servir como espacio para abrir puertas, sobre todo, que os permita también ver cuál puede ser el siguiente paso o por dónde podéis entrar. Y ahora, sobre todo, que no sé cómo vamos de tiempo, Paula. Justo, os iba a decir que hemos dicho que no era una charla y hemos hecho una charla. Pero tenemos hasta 1:30, o sea que si queréis comentar algo, participar o decir, it's the moment. Y no lo hemos dicho al principio, pero después nos hemos quedado a tomar unas cervezas para que también salgáis del aula y que sea un poco más distendido. Sí. O sea que, pero vale, que aquí nos lanzamos. Bueno, yo no quiero monopolizar la conversación, ahora que estoy aquí como subalterno, pero bueno, como te felicito, Juan Pablo, a mí me ha gustado muchísimo la síntesis que has hecho sobre algo que toca tantos campos, o sea, te has pegado un trabajazo enorme, así que enhorabuena. Como el título de la charla era CPS 101, yo también digo, bueno, pues a ver cómo puedo pensar yo, y había pensado también en el principal problema que tiene el CPS para las personas que se aproximan a él es que incluso dentro de su propio nombre, que es Complex Problem Solving, tiene una cosa que no es cierta, que es la S de Solving. Los problemas complejos no se resuelven, porque son sistemas humanos, donde hay emergencias, donde hay problemas de incentivos profundos, de gente desalineada. Yo entiendo que es un claim, al final Javier cuando articuló esta obra, su magnum opus, que es esto de todo el contenido de CPS, lo que buscaba efectivamente tiene que tener un claim comercial, pero por lo menos está en gerundio. Es decir, pensar que cuando consultores son contratados por empresas para reflexionar sobre su estrategia, pues si llega alguien con casos de éxito, 4 POSIT, 5 triángulos y 2 cajas, diciendo tranquilo, que yo esto te lo soluciono, como nuestro cerebro lo que quiere es ahorrar energía y sentirse seguro, automáticamente ese discurso tiene una venta mucho más rápida que el discurso de decir, mira, yo no tengo ni idea de lo que pasa en tu organización, pero mira, vamos a hacer un pequeño corral. ¿Te parece que pongamos aquí una sonda, probemos, iteremos, hagamos
reservemos tiempo de calidad para pensar, porque al final con todas las herramientas que ha comentado Juan Pablo, lo que se hace es eso, es pensar, que eso en las organizaciones hoy no se hace. En cambio, alguien que se rasque la cabeza, se mece la nariz, pues como que no genera eso que nuestro cerebro está programado para eliminar la incertidumbre, automáticamente eso genera rechazo. Por eso, cuando mucha gente pregunta, ¿pero qué es el CPS? El CPS es como el electromagnetismo, es que no te lo puedo explicar, es que dependerá del que el CPS que necesita tu organización es contextual, es solamente el tuyo, y eso es algo realmente difícil de vender, porque la propia programación nuestra, nuestro cerebro es un artilugio que hace 50.000 años evolucionó por última vez y sigue necesitando estar, o sea, no está cómodo, no encuentra comodidad en la incertidumbre. Todo lo que el punch que se hace con este discurso es precisamente, oye, vamos a intentar gestionar esto un poco, no busques soluciones rápidas porque seguramente te equivoques, ¿no? Y era un poco lo que, en lo que había pensado cuando vi que te habías lanzado a hacer CPS 101. Qué bueno. Sí, yo nada más que sumarme a esa parte de que y también era un poco la problemática a la hora de hacer el acercamiento, que no es como hacer un acercamiento a computer science o algo así, que puede entender que hay una serie de básicos, tiene un camino lineal. Aquí estamos hablando de que hay una serie de un contexto que cambia y que evoluciona a una cierta situación, y qué tipo de herramienta y cómo podemos gestionarlo. Pero la complejidad no se simplifica, la complejidad se gestiona. De hecho hay otro, bueno, si vas clasificando más todavía bajas, pero a mí me gusta también la parte como de los dilemas, que es ese tipo de problemas que realmente no tienen una solución, o que sí tiene una solución pero es muy contextual y es momentáneo, y esos son problemas pues, que llevamos debatiendo siglos y siglos y son de miles de, yo qué sé, el aborto, mil historias, ¿no? Que a lo mejor depende del momento, quien esté en ese momento, se deciden un cierto tipo de cosas, de repente hay un pendulazo, ¿no? que podemos decir, y decidimos todo cierto tipo de cosas porque en este otro momento, con esta información que tenemos, nos parece mejor. Me conecta todo el rato con eso, que necesitamos como nuestro mono primate interior necesita esa certidumbre, necesita resolver, y no tener una solución no está bien. Entonces también como luego si te vas metiendo, y a mí me parece por ejemplo interesante de esto de hacer CPS como concepto abstracto que reúne una serie de características o que reúne una serie de campos detrás, que no es que digas, alguien que hace CPS ha estudiado un grado de informática y ha hecho... No, es que puede ser prácticamente cualquier persona, porque todos nos encontramos con problemas en nuestro día a día y yo lo puedo aplicar en mi casa, en mi trabajo o como presidenta del gobierno. Entonces me parece como muy chulo también incluso esa última parte de los equipos, que no le hemos hecho mucho hincapié, pero realmente también para estos problemas complejos creo que es muy conveniente saber gestionar equipos, saber gestionar personas, porque ese conocimiento añadido de uno otro, cada uno desde su campo, te puede ayudar como a articular esa solución o ese primer acercamiento a solucionar o a poner como un primer parchecito, ¿no? Entonces pues vamos como combinando esto. No sé si queréis también comentar más cosas. Hay una matriz Sí. muy interesante, no sé si la conocéis también, en que coloca ese nivel de complejidad, por así decirlo, en la vertical y después en la horizontal, por así decirlo, el nivel de alineamiento de los participantes que van a estar trabajando en esa resolución de ese problema complejo. Este es de un tal... Y entonces, dentro de... A la hora de abordar un problema complejo, evidentemente pues está todas estas herramientas también, ¿no? de hacer evidentemente pues un buen diagnóstico y todo esto, pero sobre todo a mí una de las cosas que me parece fundamental es invertir tiempo al principio para alinear los equipos, para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, porque muchas veces hay una serie de hipótesis y una serie de que yo pienso que tú crees y él piensa que el otro, y cada uno, sobre todo si formamos parte de distintos eslabones de la cadena de ese proceso,
cada uno evidentemente lo ve desde un prisma ligeramente distinto, entonces hay que tener claro pues esa parte de objetivo. Y luego, aunque lo has mencionado también, César, ¿sí? Y Juan Pablo te habías comentado también un poco ahí de soslayo, esas segundas y terceras derivadas. A mí una de las cosas que caracterizan los problemas complejos son los procesos emergentes. Por definición va a haber procesos emergentes porque evidentemente, como comentabas, ante un input o una serie de acciones no sabes muy bien qué es lo que va a pasar. Y yo creo que hay precisamente a ese nivel cultural que tenemos los latinos hace, creo yo, que podamos tener una serie de conexiones que nos puedan alertar de manera más incipiente sobre esos problemas emergentes que puedan salir, que no esa parte, por así decirlo, luterana, como se define, en la que seguramente van más orientados a esas good practices o tenemos más flexibilidad cuando emerge algo. Sí, pero por eso precisamente creo que es muy importante lo que comentaba inicialmente. Por eso somos más caóticos también y por eso es más importante el hacer esa fase inicial de orquestación, ¿vale? Y de asegurarnos de que invertir más tiempo en esa fase inicial de... Yo creo que es ese concepto de orquestación cognitiva, ¿no? Que Sí. también había salido por ahí, Sí. que al final es clave. Y es como la frase esta de para resolver el problema, ¿no? 99% del tiempo pensando, 1% actuando sobre ello. Sí, pero sobre todo, ya digo, alineando objetivos. Es impresionante la cantidad de veces que al final ha ido que... Bueno, y no vuelves a la casilla de salida porque ya has gastado una bala. Estás a un nivel inferior y tienes que aumentar el esfuerzo. Sobre todo esa es una lectura también que se ha hecho con gobierno de Trump y demás, que se veía como un poco cada persona tenía su propia agenda. Me refiero que incluso se podía ver ahí... Programas de agenda, claro. Y hay ocasiones en las que a veces hay que detectar que puede haber clarísimamente conflicto de intereses. Entonces, antes de abordar la resolución de ese problema, vamos a ver dentro de ese factor X donde hay conflicto de intereses, intentar ver si se puede... Por lo menos sacarlo a la luz en el trabajo, porque hay muchos wicked problems en una organización, pues resulta que uno que tiene que ejecutar una cosa era el cuñado de otro que la mujer le engañó con él y entonces no se hablan, y a partir de ahí este tipo de problemas ocurren en las organizaciones de eso, está debajo de la alfombra, eso es algo de lo que no se puede hablar, y con el CPS con lo primero que tienes que llegar es para abrir el canal a la organización y que todas esas situaciones emerjan. Si tienes que decirle que esta persona, aunque sea el hijo del dueño, no puede seguir en la compañía porque está siendo un lastre, pues hay que decirlo. Efectivamente. Y luego ya volvemos. De hecho, justo iba a lanzar esa pregunta a la palestra también, como de que justo en esa resolución de gestión de personas, cada uno hace un poco como lo que puede, creo. Como en el sentido de que todas estas herramientas también están ahí y luego a mí me da la sensación cuando he hablado con gente o tal, que luego la aplicación depende de tu vivencia, de tu forma de tal y sobre todo en esa parte de gestión de personas hay gente que parece que se le da súper innato y hay gente que realmente tiene que entrenar esa habilidad que, oye, la puede llegar a conseguir, pero lo lanzo como pregunta por si alguien quiere compartir también cómo o se ha gestionado o qué ha hecho. Sí, eso también es interesante. Es que justo en esa parte es muy interesante y era una de las cosas que últimamente también está indagando Javier. Se me olvida el nombre del concepto de la habilidad o competencia que planteaba, pero es la capacidad de comunicar o influir en un decisor sabiendo que ese decisor, su capacidad de asumir la realidad está limitada, ¿no? Que era un poco lo que hablamos de que su niño querido no es el más indicado para ciertas cosas. Él está viendo como otro tipo de realidad. También hay que ser conscientes cuando nos acercamos a esa parte de que la capacidad del decisor de asumir cierto tipo de realidades puede ser limitada y cómo actúas también con esa parte y cómo eres capaz de desarrollar ciertas herramientas para ampliar. Eso es un tema que Javier últimamente estaba muy metido. Sí, lo ha metido con una
chica de Barcelona, que se llama Merche Casamontes, que es psicóloga clínica, y ha ideado un marco que se llama Through Coping. Gracias. Through Coping es gestión de la verdad, es cómo tienes que gestionar una verdad que cuando se la pongas enfrente a esa persona, esa verdad no la va a querer reconocer, o incluso es que puede destruir su visión del mundo y no puedes llegar a, como elefante en cacharrería, tienes que gestionar esa situación pero vamos, ya te digo, desde un punto de vista ya, yo de psicología no puedo hablar, ¿no? Esto lo está gestionando una psicóloga clínica y es la que está desarrollando ese marco, pero bueno, es otra herramienta más de la caja de herramientas para abordar un problema complejo en una organización que está comentando Juan Pablo. Volvemos a alinearse y combinar disciplinas, ¿no? Que es como psicología y Javier, que ingeniero, ¿no? Como más, bueno, claro, que a lo mejor parecen contrarias al principio y acaban por encontrarse. Sí, pero es que estamos en tiempos donde de las técnicas tenemos que volver a las logías y de las logías ya ir todavía más hacia atrás, hacia la antropología y a la filosofía. Es a donde estamos yendo. Total, de hecho también hubo ese momentum, ¿no? De a lo mejor Netflix contratando antropólogos o de repente filósofos o que decías una tecnológica contratando esto. Porque ya la ingeniería no te lo resuelve y entonces tienes que ir profundizando más en el origen del conocimiento. De hecho, yo creo que esto está también guay porque Antonio también lo hizo en su charla, que era como puro ingeniería. Yo no tenía ni idea de turbinas, sigo sin tener ni idea, creo. Bueno, quizá un par de pinceladas de tu charla, pero como que todo el rato tú te lo traías a, oye, que esto yo lo resuelvo así en un campo de ingeniería, pero en mi vida me sirve así. Que yo creo que es también lo interesante de esto, poder cruzar todo el rato tanto disciplinas como cruzar los campos de aplicación, como cruzar como esas líneas, ¿no? De no tenerlo todo tan compartimentado. Yo creo que podemos, podemos clausurar. Finalizar el espacio. Esto ya es habitual como en todos los eventos, que bueno, aparte de que invitamos con ahí a la parte de Telegram, en la parte de Meetup ya estaréis. Lo interesante aquí, que siendo un camino no definido, complejo, cambiante, lo interesante y el por qué estamos aquí y el concepto de la comunidad es porque en esa parte de comunidad o con diferentes tipos de profesionales y todo, podemos aprender de unos contextos diferentes que de forma quizás intuitiva no pensaríamos que nos pueden resultar útiles, pero nos pueden aportar nuevas herramientas, nueva visión que sea muy útil. Así que agradeceros como que hayáis estado hoy, espero que haya sido útil y comentaros que estáis invitados ahora, que siempre nos tomamos una Coca-Cola después, y poder seguir un poco esta conversación también en un entorno más relajado. Y nada, muchas gracias.